Vamos a hablar hoy sobre la iglesia. ¿Sobre qué vamos a hablar? Sobre la iglesia. Esta plática se titula Nuestro llamado. ¿Cómo se titula? Nuestro llamado. Porque por mucho tiempo hemos sabido que tenemos un llamado, ¿verdad? ¿Cuántos saben que tienen un llamado? Todos tenemos un llamado. Y es más, la palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Pero lo importante es que tú y yo tengamos claro cuál es nuestro llamado y cuál es nuestro primer llamado. Así que hoy vamos a romper uno de los paradigmas más grandes acerca de la iglesia que por años y años hemos estado pensando. Ciertamente la iglesia es algo espiritual. ¿Cuántos saben eso? La iglesia es algo espiritual, ciertamente, y eso no tiene, no, es inamovible. La iglesia es espiritual. Es verdadera. Y si lo vemos desde otro ángulo, como un ángulo religioso, bueno, pues es un lugar donde venimos a pasar tiempo, pero si lo ves desde el ángulo, desde el punto de vista religioso, bueno, pues es una cuestión que a la gente nos ayuda, pues a tratar de estar bien delante de Dios, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista religioso. Pero desde el punto de vista correcto y espiritual, la iglesia es mucho más que un lugar espiritual. La iglesia es mucho más profunda. La iglesia tiene cuestiones que tú y yo debemos comprender de una manera desde lo profundo de nuestro corazón y creerlo. Porque la iglesia, amado, la iglesia se trata de una sola cosa, mucho más profunda que entender que es algo espiritual, mucho más profundo de verlo como un asunto religioso. La iglesia se trata de alguien. La iglesia se trata, de Jesús, el Salvador. La iglesia se trata de un Salvador que vino a esta tierra y que dio su vida por nosotros y que además no solo dio su vida y se fue, sino dejó un plan aquí en la tierra. De eso se trata la iglesia, de un plan divino que sigue operando desde el día que Jesús fue crucificado y resucitó hasta el día de hoy. Ese plan sigue operando y de eso se trata la iglesia. Se trata de un Salvador. No se trata de que tú y yo vengamos aquí cada domingo, nos sentemos a escuchar, bueno, previo a eso, tengamos un tiempo glorioso de alabanza que nos abre el corazón, que nos atraviesa y después escuchamos una palabra que nos redarguye, nos anima o nos desafía. Es mucho más que eso. Es la operación de un Salvador trabajando aún aquí en esta tierra. Entonces, amado, la iglesia se trata de un Salvador. La iglesia se trata de Jesús. La iglesia no se trata de Pepe y Queta. La iglesia no se trata de todos los pastores que tienen a bien dirigir una iglesia en esta tierra. La iglesia no se trata de las uniones, las alianzas de pastores, no se trata nada de eso. Todo eso es necesario para hacer avanzar el reino, pero en realidad se trata de un Salvador llamado Jesús. Ahora, quiero que me acompañes a Mateo 16, capítulo 13 al 19. Ahí en el encabezado de la Biblia dice la confesión de Pedro. Versículo 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús voltea y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y Jesús le contesta: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Dijo Jesús: porque esto no te lo reveló ningún mortal. Otra versión, la que más conocemos, dice: no te lo reveló carne ni sangre. No te lo reveló ningún mortal,
sino mi Padre que está en el cielo. Versículo 18. Yo digo que tú eres Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este pasaje lo conocemos mucho, pero esa es la realidad de quién es Jesús en este lugar, en la iglesia. Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, y de Él se trata esto. Pedro lo entendió, Pedro lo recibió, Pedro recibió esa revelación, y tú y yo debemos recibir la revelación. Y entonces Jesús le dice: Pedro, tú eres la roca sobre la que edificaré mi iglesia. Pero Jesús es la piedra angular de la iglesia, ¿cierto? Jesús es la piedra angular de la iglesia. Entonces, le dice a Pedro: te edificaré mi iglesia sobre ti, que eres la roca, pero yo soy la piedra angular, el fundamento, el cimiento, el objetivo, el plan mayor soy yo, pero necesito de ti para operar mi plan. Algo muy interesante que descubrí en esto es que Pedro recibió la revelación de quién era Jesús, y por eso Jesús le hace esa declaración: sobre ti, que eres la roca, edificaré mi iglesia. ¿Sí? Entonces, lo importante aquí es, cuando yo reconozco quién es Jesús en mi vida, entonces Él me dice quién soy yo. Pedro reconoció que Jesús, quién era Jesús, ¿cierto? Y le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Entonces Pedro reconoce quién es Jesús. Y entonces Jesús le dice a Pedro quién es Él. ¿Quién es Él? Entonces, la percepción, amado, que tú y yo tengamos de Jesús, la percepción que tú y yo tengamos de Jesús nos hace que Jesús nos revele quiénes somos nosotros. Por eso a veces tú y yo no tenemos la correcta identidad de quién somos, porque no hemos tenido la correcta revelación de quién es Jesús y quién es Jesús para mí. Cuando tenemos esa correcta revelación de quién es Jesús para mí, entonces Jesús me dice quién soy yo, y me dice: tú eres mi hijo, yo di mi vida por ti, tú vales mi sangre. Lo veíamos en el entrenamiento en la mañana. Tú vales mi sangre. Y eso nos da una gran identidad. Entonces, cuando entendemos ahora la importancia de reconocer quién es Jesús y de encontrarnos con Jesús, Hemos dicho algunas veces que la salvación, amado, es una decisión de un momento. Hacen un llamado, tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, y en ese momento eres salvo. Por la gracia de Dios, por el regalo de Jesús en la cruz, eres salvo. Esa es la salvación. Pero el encuentro con Jesús nos lleva tiempo. Nos lleva tiempo. Bendito el que fuera que la primera vez que le dice a Jesús: quiero que seas mi Señor y mi Salvador, en ese momento se encuentre con Él cara a cara. Porque es el encuentro con Cristo lo que cambia y transforma las vidas. El conocimiento de la palabra está bien, lo tenemos que hacer y nos ayuda a conocerlo. El tiempo de oración nos ayuda a conocerlo, pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús, eso cambia la perspectiva de todo, y entonces Jesús, tú entiendes quién es Jesús, y Jesús te dice quién tú eres. Jesús te va a decir quién tú eres. Ahora, Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, en la versión Reina Valera dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra de ángulo, en otras versiones dice la piedra angular, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros sois justamente edificados por morada de Dios en el Espíritu. Tú y yo caminamos sobre el fundamento de Jesús, que es la roca, la piedra angular, dentro de su iglesia, formando parte de su plan divino, formando parte de la operación celestial aquí en la tierra, pero dice aquí, edificando. Di conmigo, edificando. Edificándonos. La iglesia, amado, parte de su función es edificar, edificarnos a cada uno de nosotros por medio de Jesús. Porque dice en el versículo 22, en quien vosotros también sois justamente edificados. ¿Edificados por quién? Por la piedra angular. Por Jesús. Entonces, cuando tú y yo entendemos que la iglesia no es solamente venir el domingo, no es solamente integrarme a ser parte del equipo de servicio, no es solamente invitar personas nuevas, sino todo eso es parte de la iglesia, pero no es el propósito central de la iglesia, porque el propósito central de la iglesia es la piedra angular que es Jesús. Jesús es el que hace la obra. Jesús es el que cambia y transforma y renueva todo. Pero ahora, la iglesia local, amado, escuché esta frase y me gustó mucho y la puse aquí. Dice, la iglesia local es una idea divina. Jesús sigue siendo la esperanza y piedra angular que sigue operando su reino en el mundo a través de la iglesia local. Entonces, imagina cuando, yo creo que todos hemos visto alguna película de esas de guerra, donde hay un cuartel general, donde están ahí los altos mandos y están haciendo un plan para transmitir qué acciones hacer al ejército. Y que el ejército siga la estrategia en el frente tal, en el frente tal y en el frente tal para hacer avanzar el ejército y el plan. Entonces, nosotros formamos parte, dice la Biblia, que somos parte de un ejército. Y nuestro comandante supremo es Jesús. Ahora, en este pasaje, amado, podemos ver que Jesús sigue edificando a su iglesia y está edificando a los suyos, nos está edificando a nosotros. Número 2, también que Dios siempre se debe de sentir y se sentirá en casa en una iglesia local que lo adore genuinamente y lo ponga a Él en su lugar. Le dé a Él su lugar. Y número 3, que Jesús es soberano porque Él es la verdad de la iglesia y es el vehículo vital para transformar la tierra. Número 4, y esto es súper importante, el peligro, amado, está en convertirnos en una generación que quiere vivir en la iglesia, pero que no ha construido la iglesia en su interior y desde su interior y en el interior de la propia iglesia. ¿Qué significa eso? Que estemos aquí de una manera solo religiosa. Que estemos aquí solamente porque me gusta venir. Que estemos aquí solo porque el grupo canta bonito. Que estemos aquí porque cuando la música y la alabanza está sonando se te enchina la piel. Pero no hay una transformación en tu interior y no hay una revelación de quién es Cristo. Cuando tú tienes la revelación de quién es Cristo, entonces tú edificas la iglesia desde tu interior y hacia el interior de la iglesia. Por eso a veces sabemos personas que tenemos esta prioridad porque de alguna manera Dios nos fue revelado y por eso algunos deciden seguir el camino de ser pastores y atender ese llamado y otros de ser predicadores y otros de ser maestros, porque entendemos que el llamado, la revelación de quién es Cristo nos transforma de dentro hacia afuera.
no de afuera hacia adentro. Nos transforma primero en el interior y entonces eso hace que cambiemos la perspectiva de todo lo que estamos viendo. Entonces el peligro está en que tú y yo querramos formar parte de la iglesia sin ser la iglesia. ¿Me explico? Y entonces caemos en la comodidad. ¿Caemos en qué? En la comodidad. Caemos en lo que alguien dijo que se llama la agusticidad, ¿verdad? Caemos en la agusticidad de venir y pues estoy muy a gusto. No, es que cuando voy a la iglesia me incomoda lo que dicen. Pues porque de eso se trata. Porque de eso se trata. Que tú y yo seamos revelados a través de Jesús en lo que necesitamos cambiar en nuestra vida. Que Jesús nos incomode a salir de nuestra agusticidad, para no repetir la palabra comodidad. Que Jesús nos incomode a salir de nuestra agusticidad y entonces empecemos a ser corazones perceptivos que podemos preocuparnos por hacer que el plan de Jesús avance. Y eso se logra cuando tú y yo nos preocupamos por los demás. Eso se logra cuando tú y yo estamos pendientes de otras personas. Sí, de tu familia, pero también de las necesidades, tanto interiores como exteriores de otros. Los martes ahorita estamos llevando una serie por la mañana las mujeres, por la tarde los hombres, que se llama ensanchamiento de espíritu. Y el punto número uno del ensanchamiento, de cómo ensanchar nuestro espíritu, es ayudar a los demás, ver por los demás. Cuando tú y yo vemos por los demás, nuestro espíritu se ensancha. Pero entonces, eso es lo que tú y yo necesitamos tener muy, muy claro. ¿Por qué? Porque dijimos que la iglesia local es una idea divina, pero la iglesia local, amado, también es una puerta del cielo aquí, en la tierra. Es una puerta del cielo aquí en la tierra. ¿Y para qué sirve una puerta? Para atravesar, para cambiar de plano, ¿sí? En Génesis capítulo 28, versículos 16 y 17, dice así: al despertar Jacob de un sueño, pensó, sin duda el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. La iglesia es como una puerta del cielo aquí en la tierra. La iglesia debe de traer al mundo la imagen del cielo en la tierra, con una atmósfera cristocéntrica. ¿Con una atmósfera qué? Con una atmósfera cristocéntrica. Una atmósfera donde Cristo sea el centro y donde tú y yo seamos concéntricos a la piedra angular y podamos ser parte de la operación del plan de Cristo en esta ciudad y en la tierra, en el mundo entero. ¿Sí? Lo superficial, amado, atrae, pero jamás va a lograr permanencia. ¿Qué quiere decir? Que si tú y yo estamos asistiendo a la iglesia, cualquiera que sea, solo por lo superficial, porque hay buena música, porque el lugar está bonito, porque aquí viene la chava que me gusta, o porque aquí viene el muchacho que me gusta, o porque al final siempre venden comida rica, todo eso es superficial. Y eso no va a lograr que tú puedas echar raíces en un lugar. Eso no va a transformar tu vida. Eso va a alterar tus emociones por un ratito. Y sales contento de aquí, sales emocionado, platicas con las personas, todos son súper amables, todos sonríen, todos te abrazan, todos te bendicen, pero sales caminando de aquí, llegas al Oxxo y se te atraviesa alguien, se te atraviesa un perro, se te atraviesa un gato, te caes, pisas algo y te resbalas. Y la emoción cambió en ese momento. De venir casi flotando a la realidad que el mundo nos quiere hacer vivir. Y que además, dicho sea de paso, ya aprendimos
que la realidad del mundo no es nuestra realidad. ¿Sale? Entonces, hacer iglesia, amado, es bueno. Hacer iglesia es bueno, pero hacer iglesia es lo que te acabo de mencionar. Lo importante, amado, es que tú y yo seamos iglesia. Que no solo hagamos, sino que seamos. Que primero seamos para después hacer. Y esto, amado, se debe de notar, se debe de reflejar en cada uno de nosotros. Que seamos iglesia en lugar de hacer iglesia, se tiene que reflejar. ¿Cómo se puede reflejar? Pues en corazones transformados que cambian su comportamiento y su manera de actuar. ¿Cómo se debe de notar? Bueno, pues se debe de notar cuando tú y yo vivimos lo que predicamos. Si estamos hablando del amor de Cristo, pues se tiene que notar el amor de Cristo en nosotros. No podemos hablar, bueno, sí podemos hablar, pero no va a haber un resultado congruente si hablamos de algo que no vivimos. Porque acuérdate que no puedes llevar a alguien a un lugar donde tú no has estado antes. Si tú estás llevando a alguien a los pies de Jesús es porque tú ya estuviste a los pies de Jesús. Si tú no te sientes capaz de llevar a alguien a los pies de Jesús, tal vez es porque quizás tú no has estado a los pies de Jesús. No lo sé, solo Dios puede evaluar eso, pero además quiero decirte que cuando tú te sientes incapaz, es cuando más capaz te hace Dios. Porque dice la palabra que de lo vil y de lo menospreciado, Él se vale para operar su iglesia en este lugar, en esta tierra. Para muestra, un botón. Y muchos botones que puede haber aquí. Pero cuando tú te sientes incapaz, Dios te hace capaz. Lo único que tú y yo necesitamos es vivir lo que predicamos. Y eso, amado, nos va a permitir traer el cielo a la tierra y ser agentes de cambio y de inspiración, pero sobre todo herramientas en la operación de Cristo en la tierra. Es impresionante cuando tú y yo nos damos cuenta que somos parte del ejército de Dios. Es impresionante darte cuenta y decir, bueno, con lo que yo le estoy compartiendo a mi vecina, estoy siendo un comandante del ejército de Dios que está operando el plan de Cristo. Con lo que yo le estoy compartiendo a mi amigo, con lo que yo estoy hablando de la palabra, estoy siendo parte de ese plan divino que mantiene el reino de Dios operando en este lugar. Muchos de nosotros hemos oído a veces ejemplos donde te dicen, es que tal fábrica cerró operaciones y la cerraron y cerrada. Y todos los que trabajaban ahí despedidos y ya no hay más nada que producir en ese lugar. Porque la operación de esta fábrica se cerró. ¿Sí? ¿Lo hemos escuchado alguna vez? ¿A qué voy con esto? La operación de Cristo nunca se va a cerrar. La operación de Jesús en esta tierra no depende de factores que se vayan que sean factores limitados, son factores ilimitados. Y lo increíble, amado, es que tú y yo formamos parte de ese plan y de esa operación, y esa operación se mantiene viva gracias a que tú y yo llevamos a Jesucristo en el corazón y podemos formar parte de ese plan y mantener esa operación trabajando para hacer avanzar el reino de Dios. No hay aquí de que pues ya va a cerrar. Y si este año hubo 1000 gentes trabajando en su operación y de esas 1000 gentes el diablo hizo caer a la mitad, el Señor sigue levantando gente y levantando corazones y levantando corazones y transformando corazones. En una guerra hay soldados caídos y algunos regresan destruidos y otros no regresan. Tú y yo tenemos que preocuparnos por ser de los que regresan. Porque sí, el diablo nos va a querer tirar. Y vas y le hablas a alguien y te malcontesta, te dicen, te tratan mal. El diablo usa muchas artimañas para todo. Pero tú y yo tenemos que volver, tenemos que regresar, tenemos que seguir
avanzando todos los días por ser parte del reino de Dios. Tenemos que seguir avanzando todos los días por ser parte del reino de Dios. Entonces, quiero decirte algo. Dentro de la iglesia, tú y yo tenemos, porque todo esto que les acabo de decir, que ya me llevé casi media hora, es nomás la introducción. Pero ya estoy terminando la introducción porque ya vamos a llegar al punto del llamado. Pero para que consideré que era importante que entendiéramos qué representa la iglesia, para nosotros saber con claridad qué representa nuestro llamado. ¿Qué es lo que representa nuestro llamado? Pero ahora quiero decirte algo, amado. Lo que dijimos hace un momentito, se debe de notar que somos iglesia. En lugar de hacer iglesia, se debe notar. Ya vimos cómo. Pero dentro de eso, podemos estar distraídos tú y yo y dejarnos confundir, como le pasó a Jacob cuando entregó la primogenitura a su hermano, a Esaú, gracias, cuando entregó la primogenitura a Esaú. Él no entendió lo que estaba haciendo. Él solo tuvo hambre, tenía prisa por comer, el otro ya estaba listo con la comida, el otro entendía lo que valía la primogenitura y entonces le dijo, ¿quieres comer? Dame tu primogenitura y comes. Y como todos o la mayoría de nosotros, cuando tenemos hambre, no pensamos bien, ¿verdad? Yo soy de esos que cuando tengo hambre, no pienso bien. Y entonces el otro dijo, ¿y de qué me sirve la primogenitura? ¿La quieres? Tómala, sírveme de comer. Pero eso hizo que la historia, en lugar de decir que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Te fijas la trascendencia que eso tuvo? Entonces tú y yo tenemos que estar alertas que el enemigo no nos engañe diciendo, ay, tú Juan Carlos, ¿eres parte de la iglesia o eres la iglesia? Tú Michelle, tú otro Carlos, ¿eres parte de la iglesia? ¿Tú Ricardo, eres parte de la iglesia o eres la iglesia? Cuando tú y yo empezamos a dialogar con el enemigo, entonces el enemigo nos empieza a confundir y la batalla se vuelve una batalla de argumentos. Se vuelve una batalla de argumentos. ¿A poco Diana tú? No. Y luego Aide también. Hola Aide. ¿Sí? Y empezamos a disertar argumentos con el enemigo y en ese momento nos confunde. Y entonces tú dices, no, si soy la iglesia. No, ¿soy parte de la iglesia? ¿O soy la iglesia? ¿Hago iglesia o soy iglesia? No, pues yo creo que hago porque pues la iglesia es de 4 paredes. No, pero la iglesia también es de carne y hueso, ¿no? ¿Cómo es? Alguien que me diga, pastor, ¿la iglesia es de 4 paredes o de carne y hueso? ¿No? Tú y yo son vidas, la iglesia somos nosotros. Levanta tu mano y dile, Señor, yo soy contigo la iglesia. Yo soy contigo la iglesia. Entonces, el lugar, escúchame, el lugar donde Dios te ha puesto es el lugar donde te bendice y es el lugar donde donde te levantará. Y es el lugar donde va a intentar que tú te vendas. Escúchame, lo voy a repetir. El lugar donde Dios te ha plantado es el lugar donde Dios te va a bendecir, donde Dios te va a levantar, pero también es el lugar donde el enemigo va a intentar que tú te vendas, como Esaú le vendió a Jacob su primogenitura. ¿Qué significa esto? Que no caigas en la agusticidad. El diablo va a tratar que tú no te sientas parte de ser iglesia. El diablo va a tratar de que tú te disgustes con el que está a la izquierda, a la derecha. Si estás formando parte de un equipo de servidores, el diablo va a tratar que las miradas de uno te incomoden al otro. Y que llegue un momento que tú digas, ya, te vendo mi
Mi partecita de ser iglesia te la vendo. Ya no quiero ser iglesia, mejor quiero hacer la iglesia. Estoy más a gusto haciendo, subiendo, bajando, pintando, cerrando la puerta, lavando los baños. Y vengo todos los días y tengo 20 años haciendo cosas aquí en el ministerio. Pero no soy parte de la iglesia. Solo hago cosas en la iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que estar muy, pero muy alertas. Ahora, aquí es donde vamos a profundizar un poco más. Porque cada uno de nosotros, amado, somos iglesia, pero tenemos un llamado. Y muchas veces no es fácil identificar ese llamado. Debemos entender primero que Jesús no está sentado a la diestra del Padre únicamente así, esperando a ver qué va a pasar y a que llegue el fin del mundo. Y a que Dios le diga, Jesús, ya es hora de volver. Y Jesús se va a levantar y va a decir, espérame, voy por mi túnica, voy por mi lunch, voy por mi teléfono celular, que no se me olvide el iPad para ver películas en el camino. Jesús no está ahí nada más sentado así, esperando a ver que Dios le dé la indicación. Jesús está manteniéndose como el estratega principal de la operación de su iglesia en la tierra. Jesús está con el Padre diciendo, ok, en Irapuato hoy hay este mover y nos está haciendo falta esto y necesitamos poner este sentir en los corazones de mi iglesia y en tal ciudad y en esta otra ciudad. Mira, amado, ahora que tuvimos la oportunidad de estar en otras iglesias de otros países, te das cuenta que Dios se mueve a nivel global. Lo que nosotros hacemos aquí en Irapuato, amado, somos un granito de arena en la operación de Dios en todo el mundo. En todo el mundo. Estuvimos en iglesias como esta, estuvimos en iglesias de 500 personas y estuvimos en una iglesia de 3,000 personas. Y te das cuenta que el mover de Cristo es global. Que Cristo no nada más está haciendo cosas aquí en Irapuato, Dios las está haciendo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque somos parte de una operación mundial. Y lo más increíble, amado, es que la operación en todo el mundo lleva al mismo capitán, lleva al mismo general. El Rey de Reyes y el Señor de Señores comanda los ejércitos en todo el mundo. Mira, fue impresionante en Londres estar en una iglesia de 3,000 personas donde ves personas que tú dices, un árabe, un hindú, un coreano, un chino. Y ellos me volteaban a ver y decían, un mexicano, un venezolano, un ecuatoriano. Pero lo más impresionante, amado, fue ver árabes en una iglesia cristiana. En Europa, por todos lados ves musulmanes. Dicho con respeto, digo, los ves ahí, los identificas por su atuendo, ¿no? Pero ver árabes en una iglesia cristiana me asombró. Me asombró. Porque que un árabe se encuentre con Cristo, habla de que es una persona que tuvo realmente un encuentro con Dios. Y te quiero platicar, al lado de mí había un africano de Senegal, tipo así, mira, como Juan Carlos, que se come los pescadotes así. Así. Y entonces, después de terminar el tiempo de la alabanza, que por cierto el hombre cantaba horrible, pero con una pasión en el tiempo de la alabanza, que me conmovió escucharlo cantar al lado mío. Porque todos llegamos rotos a Cristo. Todos llegamos con necesidades. Y te dabas cuenta que esa era una persona de África, bueno, evidentemente por el color de su piel, que yo me sentí blanco al lado de él, pero por su atuendo. Traía su ropa así larga, su sombrerito. Y cantaba en la alabanza, cantaba, pero a grito así desgañitado. Y te das cuenta de la necesidad que hay en los corazones de todo el mundo de encontrarse con un Salvador. Pero lo que te quiero contar es que cuando
terminó el tiempo de la alabanza y entonces, igual que aquí te dicen, saluda a dos que tres que están a tu alrededor. El hombre me saluda y me dice, hello my brother, I'm very excited to be here. Para los que no hablan inglés, qué gusto mi hermano de estar aquí. Estoy súper emocionado de estar aquí. Pero mira, me lo dijo con este gesto. Estoy súper emocionado de estar aquí. Yo no sé cuántos de nosotros llegamos con esa emoción a la reunión. ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, hay reunión otra vez, es domingo y luego ayer perdió el América, entonces no estoy de humor? Yo no sé, seguramente no volveré a ver a ese hombre. Y aparte me dijo, ¿de dónde son? Y yo, we are from Mexico. Oh, México, Acapulco, me dice. Le digo, ¿tú conoces Acapulco? Me dice, no, pero él lo he visto en películas. No, y aparte me abrazó, pero era un tipote así como Juan. Mira, ven, te va a tocar ser el negrito hoy. A lo que voy es que ese hombre tenía una pasión por Cristo desmedida. Y abrázame con mucha emoción. Ay. Gracias, ya te puedes bajar. Así me abrazó, no me cargó, pero poquito le faltó para cargarme. ¿Cuánta pasión tenemos tú y yo por la operación de la obra de Cristo? Y te voy a explicar por qué a veces esa pasión no nos llega. O nos llega de manera temporal porque estamos haciendo iglesia en lugar de ser iglesia. Acuérdate que hacer iglesia habla de todo lo superficial, todo lo que nos va a emocionar por un momento, pero que después se nos va a bajar la emoción. Ahora fíjate bien, dijimos que Jesús está activo. Hebreos 7, versículos 22 al 25. Estoy en el 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La obra de Jesús, amado, está activa porque él continúa siendo el sacerdote principal de esta operación. Y dice aquí que su sacerdocio es inmutable. Dice el versículo 23 que otros, hablando de otros donde hasta podemos estar incluidos nosotros, otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte pero por la muerte no podían continuar. Muchos murieron, pero él murió y resucitó. Él murió y resucitó. Entonces dice aquí que él sigue salvando perpetuamente a los que se acercan a Dios. Entonces él es el sumo sacerdote, la piedra angular. ¿Sí? Entonces Jesús está ejerciendo ese sacerdocio sobre la tierra. Jesús está ejerciendo ese sacerdocio sobre su pueblo, sobre sus hijos y sobre todo sobre aquellos que están llegando todos los días a los pies de Jesús. Todos los días a los pies de Jesús llegan personas. Él no es, como dije, él no está sentado en la cama viendo Netflix o viendo la tele o jugando al cubo Rubik, matando el tiempo. Él está ejerciendo su sacerdocio. Y si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos semejantes a Cristo, entonces nosotros tenemos un sacerdocio. Nosotros tenemos un sacerdocio. Ay, pero yo soy mujer, soy sacerdotisa. Sí. Jesús es el sumo sacerdote y nosotros somos los sacerdotes de él. Ahora, la función del sacerdote, amado, desde el principio fue labrar, guardar. La función sacerdotal desde el principio es labrar y guardar. Labrar y guardar. Ahora, en el hebreo se utilizaba la palabra abad para cultivar y trabajar y la palabra shamar para guardar y velar. Estas mismas palabras también se utilizan en la adoración. Abad, así como se escucha, y shamar, S-H-A-M-A-R.
cultivar, trabajar y guardar. Y también estas palabras se utilizan para la adoración y la intercesión en el cielo. Entonces, la adoración, amado, que tú y yo podemos dar a Jesús, va más allá de todo lo que se nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque todo lo que produzca nuestras manos debe glorificar a Dios, y eso es sacerdocio. Repito, todo lo que produzcan nuestras manos debe glorificar a Dios, y eso es adoración, y eso es sacerdocio. Con nuestras manos cuidamos, cultivamos, guardamos, pero también adoramos, y esa es la función principal que tenía el sacerdote: cuidar y velar. Nosotros, como estamos hechos a su imagen y semejanza, entonces tenemos ese ADN en nuestro interior de ser sacerdotes igual que Cristo. Pero nosotros somos sus sacerdotes en la tierra para operar y hacer avanzar su reino. Diga conmigo, su reino. Entonces, fíjate bien lo que dice Primera de Corintios 1:9. Yo estoy seguro que muchos lo conocen, pero dice así: Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro primer llamado, amado, es a tener comunión con Jesús. Ese es nuestro primer llamado, nuestro primeritito llamado. Y al tener comunión con Jesús, amado, se activa en nosotros el ADN del sacerdocio que Jesús puso, que Dios puso en nosotros. Y entonces tú y yo podemos ser parte de la operación de la obra de Cristo en esta tierra, como sus sacerdotes. Ahora, el sacerdocio, amado, otra vez, no es algo que hacemos. El sacerdocio es algo que somos, como la iglesia. Cuando tú y yo escuchamos la palabra sacerdote, a todos se nos viene una imagen en la mente. ¿Sí o no? Todos tenemos la misma imagen de un sacerdote. Si hacemos una encuesta, todos vamos a salir igual, ¿verdad? Pero bueno, lo que se trata aquí es de que tú y yo entendamos que nuestro primer llamado es a tener comunión con Cristo y a ser sus sacerdotes. ¿Y qué hace un sacerdote? Reconcilia, cuida y adora. Reconcilia, diga conmigo, reconcilia, cuida y adora. Y eso nos hace tener que ser responsables en nuestro caminar con Jesús. No podemos caminar irresponsablemente. Tenemos que ser responsables de ese sacerdocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque como sacerdotes nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. Somos sus representantes. Entonces, fíjate este concepto que entendí. Adán representaba la función creativa de Dios en la tierra. Y al mismo tiempo, cuando ellos pecan, toda la creación quedó sujeta a la maldición porque eran representantes de la creación ante Dios. A ver si me explico de manera más clara. Nosotros aquí somos los representantes de Dios en la tierra, pero al mismo tiempo somos los representantes de la creación para Dios. Él nos puso aquí para ser sus representantes ante todo el mundo. Y además nos puso aquí para representar su creación delante de Él. Por eso es que tú y yo necesitamos ser responsables. Y a lo mejor pudiéramos decir, es que esa responsabilidad es mucha. Es una responsabilidad muy grande. Y sí lo es, pero es el más alto privilegio que tú y yo podemos tener, ser representantes de Dios. ¿Por qué somos representantes de Dios en la tierra? Porque Él nos puso para operar su plan. ¿Y por qué somos representantes de la tierra para Dios? Porque es a Él al que le vamos a dar cuentas cuando lleguemos a su presencia. Y Dios te va a decir qué hiciste con la esposa que te di, qué hiciste con los hijos que te di,
¿Qué hiciste con todas las personas que puse a tu alrededor para que les hablaras de mí? Entonces, quiero que entendamos esto. Adán y Eva no eran simples cuidadores de un huerto, ¿sí? Adán y Eva no eran simples cuidadores de un huerto que decían, ay, pues hoy vamos a sembrar calabacitas y mañana vamos a sembrar papitas y ahora vamos a cultivar arroz y ahora vamos a darle de comer a este borreguito porque mañana vamos a hacer birria. O sea, no eran eso, eran los representantes de Dios en la creación. Y tú y yo asumimos ese papel. Pero por eso cuando ellos caen, la maldición que Dios puso sobre ellos, ¡pum!, nos alcanzó a todos. Pero la buena noticia es que hoy tenemos a Cristo. Dale un aplauso fuerte a Él. Ahora fíjate bien en esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Di conmigo, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando de Jesús, la piedra angular. El que creyere en él no será avergonzado. Tú y yo no vamos a ser avergonzados si creemos en Jesús, pero tenemos que tener claro que somos parte de su equipo y que tenemos un sacerdocio. Tenemos un sacerdocio y ese es eso viene inherente con nuestro primer llamado. De ahí se van a desprender otros llamados. Que si Dios te llama a ser un pastor, que si Dios te llama a ser un líder de alabanza, que si Dios te llama a ser un maestro, un predicador, que si Dios te llama a lo que sea. Pero tu primer llamado, amado, nuestro primer llamado, mi primer llamado, es a tener comunión con Él y a ser su fiel sacerdote. Tenemos un sacerdocio y hemos estereotipado la palabra sacerdote a lo que el mundo nos ha enseñado que es un sacerdote. Por eso todos tenemos la misma imagen. Cuando decimos sacerdote y cierra los ojos, todos nos vamos a imaginar un cuadrito aquí. Todos. Y bueno, Dios permite las cosas, pero tú y yo tenemos que ser verdaderos sacerdotes. Hay otro pasaje que no me acuerdo si lo puse aquí adelante, pero dice que tú y yo somos real sacerdocio. No somos un sacerdote cualquiera. Somos real sacerdocio. Voltea con el que tienes a un lado y dile, eres real sacerdocio. Eres real sacerdocio. Eres real sacerdocio. Ahora, no es casualidad que la Biblia en Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6, que es el último libro de la Biblia, mencione también algo de esto. Dice en el capítulo 1 versículos 5 y 6, perdón. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, tu Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No es casualidad, amado, que tú y yo tengamos ese ADN sacerdotal. No es casualidad que tú y yo estemos llamados a tener nuestra primera comunión, nuestro primer llamado con Jesús y a ser sus sacerdotes y a ser sus representantes, porque dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Pero me gusta mucho que un poco antes dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
Dios no pidió que tú y yo fuéramos perfectos para poner en nosotros su ADN sacerdotal. Eso es lo más maravilloso. Dios no pidió que tú y yo fuéramos como Jesús, sino dijo, así, mi amigo Chava tal cual es, Dios puso en él. Así mi amigo Héctor tal cual es, Dios puso en él el mismo ADN. Así mi amigo, bueno, este no es mi amigo, este es mi hijo, puso en él el ADN de ser sus sacerdotes. Entonces, por eso esta plática se llama nuestro llamado. Porque para entender nuestro llamado, amado, primero teníamos que entender qué es la iglesia y tener el correcto concepto de qué es la iglesia y de por qué estamos aquí. Alguna vez yo me hice esa pregunta, bueno, ¿de qué se trata la iglesia? ¿Por qué hay que ir a la iglesia? ¿De qué se trata? Mira, se trata, si lo vemos desde el plano de hacer iglesia, pues se trata de que tú vayas los domingos, de que te alabes, de que escuches un mensaje, de que conozcas gente bonita que tiene las mismas creencias que tú y ya. Pero ser iglesia implica entonces que tú y yo somos sus sacerdotes. ¿Me ayudas? Que tú y yo somos sus sacerdotes. Y que tú y yo somos parte de una operación a nivel mundial que trasciende, escúchame, el tiempo y el espacio. Porque es muy padre cuando puedes viajar a otros lugares, sobre todo en Europa, y entiendes por qué se llama el viejo mundo. Irapuato es una ciudad de casi 500 años, ¿no? ¿Cuántos cumplió la ciudad? 400 y fracción. Somos una ciudad niñita. Estaba viendo que Nuevo León está cumpliendo 200 años de fundado. 200 años de fundado. O sea, casi la edad de mi amigo Ricardo. Pero hay ciudades allá que tienen 2000 años de ser fundadas. Y no tanto por decirte de que guau, allá es otra cosa. No, simplemente hablo del tiempo. La obra de Jesús ha trascendido el tiempo. Ha trascendido por 2000 años y seguirá trascendiendo hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. Entonces tenemos que entender y concluir y creer y abrazar en nuestra vida que nuestro llamado es a ser sacerdotes. Nuestro llamado es a ser sus sacerdotes. Amado, la iglesia se trata de un Salvador llamado Jesús, con el cual tú y yo tenemos que tener íntima comunión todos los días y ser parte de una familia de Dios para ser la casa de Dios aquí en la tierra y mantener su operación trabajando. Porque Jesús está operando en medio de la iglesia local, y la iglesia local, amado, no es un cuartel general de guerra, pero sí es un centro neurálgico de operación. Bueno, sí es un cuartel de guerra en lo espiritual, pero es un lugar donde Jesús opera. Es el lugar donde Jesús opera. La iglesia, amado, es una puerta del cielo en la tierra. Por eso cuando tú y yo llegamos aquí rotos, vapuleados por la vida, vapuleados por el enemigo, con un corazón destruido, sin identidad, llegamos a un lugar como este y el amor de Dios se acerca a nosotros. Corrijo, nosotros nos acercamos al amor de Dios, porque el amor de Dios ya está. Pero todos aquí llegamos así. Entonces Dios tiene un plan perfecto y por eso este lugar es una puerta del cielo en la tierra. La iglesia, amado, es nuestro llamado y no se vende. La iglesia es nuestro llamado y no debe ser corrompido o regalado. Tu llamado a ser sacerdote no debe ser menospreciado. Como dijo Esaú, ¿y de qué me sirve ser el primogénito? ¿De qué me sirve mi llamado si no soy nadie en esta vida? Si me la he pasado sufriendo toda la vida, si siento que no he logrado ser feliz, pues tal vez no hemos logrado ser felices porque no hemos entendido que tenemos el llamado y el ADN para ser
parte de esta operación y ser sacerdotes de Jesús aquí en la tierra. Nuestro llamado debe de ser firme y debemos de valorarlo. Debemos de darle el alto valor que tiene el que Jesús, el que Dios nos haya hecho sacerdotes. Pero al mismo tiempo debemos de mantenernos humildes para decir: aquí estoy, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Debemos también saber que primero Dios nos llamó a tener comunión, como ya dije, y Dios nos ha dado un gafete para ser sus representantes aquí en la tierra. Ser un sacerdote que represente con honor a quien representa y al mismo tiempo ser responsable y reconciliador. Gracias. Gracias.